estamos nuevamente en nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, hemos estado hablando de los dones que el Espíritu Santo tiene para cada creyente. Ya dimos los primeros 3 y ahora vamos a dar un nuevo grupo de dones. Se recuerdan que los dividimos en 3 grupos. Y la semana pasada estuvimos hablando de los dones de revelación. Hoy vamos a empezar con los dones que son los dones de poder. Dones de poder son de los que vamos a estar hablando, y el primer don es el don de fe. Pero vamos a empezar, que precisamente así es nuestro tema, don de fe. Y nuestra lectura se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, que dice: a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Dones, decíamos que es un carisma, o viene de la palabra carismata, que significa gracia, o que es un don no merecido, o como lo decíamos a veces, es el adorno que Dios dio a los creyentes para que trabajemos. Decíamos en devocionales pasados, si tú crees que no trabajas en el Señor, si tú crees que no has hecho nada en la obra del Señor, bueno, ahí están los dones para que trabajes en ellos. Tantos dones que hay para ayuda de los demás. Decíamos que los dones no son para andarlos presumiendo nosotros, los dones no son para menospreciar a otros, los dones son para que ayudemos a otros a crecer, o el que tiene el don de sanidad, bueno, ayudar a otros para que sean sanos, el que tiene el don de profecía, bueno, ayudar a otros para que avancen, y diferentes maneras se puede trabajar en los dones. Tú, mi hermano, tú, mi estimado oyente, que dices que tú no trabajas en Dios o que tú no has hecho nada para Dios, hoy es el día, hoy es el momento de que tú pidas los dones al Espíritu Santo, y Él te va a dar y te va a capacitar según, dice allí, según tu capacitación, según lo que tú puedas hacer, porque no te va a dar un don que tú no puedas llevar. No te va a dar un don en el cual tú te vayas a frustrar o te vayas a desalentar. Dios te va a dar un don conforme a tu capacidad, así dice el Espíritu, y dice, y el Espíritu da como Él quiere. No es el don que yo quiera, no es el don que yo escoja, es el don que el Espíritu Santo quiera darte. Y sobre ese don tú vas a trabajar, sobre ese don tú lo vas a engrandecer, sobre ese don tú vas a dar fruto de lo que Dios ponga en tus manos o haya puesto en tu vida. Y bueno, estamos hablando del don de fe. Y mira aquí nuestra introducción dice: estamos viendo los dones del Espíritu Santo que son para cada creyente, pero no hay que olvidar que el Espíritu Santo le da a cada uno según su capacidad. Ya vimos los primeros 3 dones que formaron el grupo de dones de revelación. Hoy comenzaremos el otro grupo, que son los dones de poder. ¿Quiénes conforman los dones de poder? Bueno, es el don de fe, don de sanidad y el don de hacer milagros. Ese es el otro grupo que vamos a ver de dones de poder. La fe como don es una capacitación para creer en Dios en momentos de gran necesidad y de crisis. Hay una fe que tenemos todo creyente, una fe genuina, por decirlo así, pero hay una fe sobrenatural para momentos o casos especiales, como cuando ves a un paralítico, cuando ves a alguien de gravedad, que viene esa fe más allá, más fuerte, que a veces viene para los pastores o para los líderes, para poder ejercitar algo más grande, una fe más tremenda, ¿verdad? Por decirlo así. Así que dice que aquí que es la capacidad que Dios da o que el creyente cree en esos momentos de crisis, en esos momentos donde se necesita una fe más grande que la que contamos todos nosotros al venir a Jesucristo. Dice, muchas personas tienen una idea equivocada tocante a la naturaleza de la fe como es mostrada en la palabra de Dios. Toman una actitud extraña pensando que la fe es para cualquier persona, menos para ellos mismos. Unos piensan que es para ejercer fe, tienen que presionar fuertemente la mente, procurarse o pasar por ciertos ritos para poder captar las promesas de la palabra de Dios y asegurar unas bendiciones. Muchos dicen, fíjese bien, es que yo no tengo fe, pero ve con fulanita, ella tiene fe. Ella puede orar y lo puede hacer. La fe es para todo creyente.
no es para que usted diga, yo no tengo fe, pero el que está enfrente tiene que tener fe y vamos a que oren por nosotros. Usted tiene esa fe si usted la pide. Usted puede disfrutar de ese don. Cada creyente lavado con la sangre de Cristo, cada uno que ha aceptado a Jesucristo en su corazón o que forma parte del cuerpo de Jesucristo, obtiene esa fe. Y no precisamente, a veces decimos, Él tiene más fe que yo. Y de esa manera no ejercitamos la fe o de esa manera no la pedimos, que cabo tenemos a alguien que puede estar pidiendo por nosotros. Dice, muchos dicen que creen en lo que dice la Biblia, pero todavía están enfermos. Dice, tengo suficiente fe, pero hasta que no vea algún cambio, voy a creer que soy sanado. Me niego a reclamar algo que no tengo. A reclamar algo que no tengo. Yo creo que si una persona es sanada, lo va a saber. Esta es una idea equivocada. Unos dicen, yo creo que soy sano, pero quieren sentir un cambio, quieren sentir la sanidad para, ¿cómo se podría decir? Para confirmar su fe. Usted tiene que creer sin sentir ningún cambio. Usted tiene que creer sin sentir nada diferente. Usted, desde el momento que usted pide oración, usted debe de creer que en Cristo hay sanidad, que Él le puede sanar. Usted solamente crea, les decía Jesús a aquellos enfermos, les decía, ¿crees que te puedo sanar? Sí, creo, sé sano. Es creer, y ahorita vamos a ver lo que significa creer. Dice, existen solamente dos bases sobre las cuales podemos pararnos, y tenemos que optar por una de las dos. Una es la fe y la otra es la incredulidad. Usted no puede decir que tiene fe, pero sus síntomas son de incredulidad. Usted no puede decir que tiene fe, pero espera una señal, o espera ver, o espera sentir algo para creer. Eso es incredulidad. Fe es no sentir, fe es no ver, fe es confiar en Dios, de que si yo pido algo a Dios, Él me lo concederá. Dice aquí dice, ¿qué es fe? La misma Biblia nos lo dice en Hebreos 11:1. Te lo voy a leer en otra versión para que lo puedas entender un poquito mejor. Dice la versión actual, dice, confiar, ¿qué es fe? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe, aunque cuando no se pueda ver. Dice, fe es estar convencido de algo que no existe, de algo que existe, aunque yo no lo pueda ver. Fíjese bien, yo creo que hay un Dios, aunque no lo pueda ver, yo creo que hay un Dios. Yo oro a Dios porque yo creo que me escucha, aunque no lo puedo ver, yo creo que hay ese Dios y creo que me escucha y creo que me atiende. Eso es fe. No veo a Dios, pero creo que existe y que le hay. Eso es tener fe. La calificación de fe, o cómo la podemos calificar. Fíjese bien, yo quiero que usted califique su fe. ¿Usted qué tiene? Le voy a hablar varios tipos de fe y usted diga en cuál categoría de la fe está. Fíjese bien, calificación de fe. Dice, hay muchos que se pueden decir acerca de la fe, hay mucho que se puede decir acerca de la fe y de su carácter humano y sobrenatural, de la diversidad de operaciones, de la manera que se manifiesta en una intensidad variada en las vidas y ministerios de distintas personas. Fíjese bien, está la fe número 1. Considerando el aspecto general de fe, podemos notar que puede ser vacilante. Ahí Santiago 1:6 nos dice esto, dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjese bien, pero el que pida con fe, no dudando. Volvemos. Usted dice, Señor, si es tu voluntad y me sanes, pues voy a orar y a ver si es la voluntad de Dios sanarte. Dios sana, dice, yo soy tu sanador. Así que usted no puede orar pero dudando, porque no va a recibir nada. Fe es mi espíritu, mi cuerpo tiene que creer que si yo pido algo a Dios, Él me lo dará. Dice, no dudando nada. Creer. Dice, porque si no eres como una onda del mar que es arrastrada de un lado a otro. Hoy creo, mañana no creo.
Hoy tengo mucha fe, mañana no tengo fe. Ese no es un don. Ese no es el don de fe. Hay una fe que se llama fe fuerte. Váyase usted calificando cuál fe tiene, en qué categoría de fe entra usted. Está la fe fuerte, y esa la encontramos en Romanos capítulo 4, versículo 20, hablando de Abraham cuando se le prometió que tendría un hijo y que sería padre de muchas naciones, de muchedumbre, dice padre de muchedumbres. Dice aquí, tampoco dudó, hablando de Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. De esa fe que mire, cuando se le prometió a Abraham, pasaron 25 años para que se cumpliera lo que él se le había dicho, pero él creyó y se fortaleció cada día en esa fe, esperando esa promesa que Dios le había dado. Esa es una gran fe, fe fuerte, que no se mueve, que a pesar de los años no deja de creer en esa promesa que Dios le dio. Está la otra fe. Las escrituras mencionan una fe débil. Hay una fe débil. Hablamos de una fe fuerte, ahora vamos a hablar de una fe débil. Y esa se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 30. Dice así la palabra de Dios, de lo que Dios nos provee. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? Está hablando de que tú debes de tener fe, donde dice, si los pajarillos ni siembran ni hilan, y aún el Padre los alimenta todos los días, no te preocupes por el día de mañana, cada día trae su propio afán, no te preocupes por lo que has de comer o lo que has de vestir el día de mañana. Está hablando de esa fe, pero dice, pero muchos dudan. Muchos dudan de que Dios puede proveer todas esas cosas y se van a trabajar o se van a hacer a trabajar tiempo extra porque están preocupados por el día de mañana. Dice, esa es una fe débil. Dice, porque dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y está la fe temporal. ¿Cuál es la fe temporal? Bueno, Lucas 8:13 nos la dice de esta manera. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos hay de esa fe temporal? Que escuchas la palabra de Dios, dices amén, sí lo creo, pero te viene la prueba y dudas. Te viene la prueba y se te olvidó esa fe que tú escuchaste, ese mensaje que tú escuchaste, que habías recibido con gozo. ¿Cuántos cristianos hay de esa manera? Que cuando les llega esa prueba o les llega esa tempestad, abandonan la fe y se desesperan y hacen tanta cosa, o se desaniman y ya no vienen a la iglesia. Esa es una fe temporal. Dice que reciben la palabra con gozo, pero llegan las pruebas y se apartan de la fe. Dudan de que esa palabra que se les haya dicho haya sido cierta. ¿Cuántos hay de esos en la iglesia el día de hoy? Y está la fe no fingida. La fe no fingida que le dice Pablo a Timoteo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuántos fingen tener fe? No, yo sí creo. No, yo sí creo. Y en el momento de que actúe la fe, no se les encuentra ninguna fe. Fe es creer en la palabra de Dios. Fe es creer en los mandamientos y en las promesas de nuestro Dios. Pero fíjate que hay un enemigo que se llama el diablo, que te pone duda. Fe, Dios te da la promesa. Y luego viene el diablo y te pone duda. ¿Será cierto, como le dijo a Eva? ¿Será cierto lo que dijo Dios? Y viene la duda y tu fe decae. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que el enemigo viene y nos pone duda y nos hace creer más a la duda que creer a la palabra de nuestro Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, tu fe no sea fingida, tu fe sea genuina. Si crees, crees. Y si vas a hablar, habla con poder y con autoridad. Dice ahí 2 de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, está hablando Pablo, me estoy recordando la fe no fingida, y le da unos ejemplos de algunas personas que tenían una fe no fingida, y le dice, ¿qué hay en ti? ¿Y de dónde había
provenido, esa fe no fingida que había en Timoteo, esa fe genuina que al paso de los años él seguía teniendo esa fe. Le dice de quién provenía, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bonito es usted, mi estimado oyente, que usted le transmita su fe a sus hijos y a sus nietos. Es bien importante que usted sea de una fe bien, no fingida, de una fe genuina, que sus hijos vean esa fe y enséñeles esa fe, porque dice, porque veo que habita en ti esa fe que había en tu abuela y que estaba en tu mamá. Qué bonito es que nosotros, los adultos, enseñemos a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a tener una fe no fingida, sino a tener una fe genuina, que es la que le agrada a Dios, porque dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible que tú estés agradando a Dios. Y nuestra voluntad, nuestro deseo debe de ser el agradar a nuestro Dios, para que las promesas de Dios se cumplan en cada uno de nosotros. Y bueno, tenemos una gran fe. ¿Cuál es la gran fe? Bueno, esta nos la habla Mateo capítulo 8, versículo 19. Dice, y vino un escriba y les dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Esa es una gran fe. Aquel que quita todo obstáculo, aquel que a pesar de las pruebas no mengua su fe. Él sigue creyendo en la palabra a pesar de que venga la duda. Él echa fuera la duda, echa fuera el espíritu de duda y sigue creyendo. Dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Si tú estás en el cielo, yo voy a ir allá contigo, Señor. Yo creo en ti. Voy a quitar todo obstáculo, voy a quitar todo aquello que me impida creer y yo voy a creer. Es una persona que está continuamente alimentando y ejercitando su fe. Dios quiere esos grandes en fe. Pídele a Dios que tú seas de esos varones, de esas personas que tengan una gran fe, que digan, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Dios quiere de esas personas, que no se desanimen con cualquier cosa, que no dejen de venir a la iglesia por cualquier motivo que no les haya gustado, sino que sean esas personas decididas que digan, Señor, te seguiré. Pase lo que pase, te seguiré. Venga lo que venga, te seguiré. Esa es una gran fe que Dios quiere ver en los creyentes, en aquellos que venimos a sus plantas. Y bueno, está la fe. Dice la fe sin fluctuar. La fe sin fluctuar. Y esa nos la va a hablar Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Y qué es fluctuar? Podría decir usted, ¿qué es eso? ¿De qué manera yo puedo hablar de esa fe sin fluctuar? Bueno, la palabra fluctuar dice experimentar ciertos sentimientos o estado, una variación de intensidad o cualidad. Su actitud fluctúa entre la indiferencia, la burla y la flaca hostilidad. ¿Qué quiere decir? Hay muchos que cuando se empiezan a burlar de ellos, dejan de hablar de su fe. Hay muchos que cuando empiezan a sentir el rechazo, dejan de predicar o de testificar su fe. Y empiezan simplemente a tener un cristianismo, como quien dice, a escondidas. Se dice, una vez dijo un pastor, ¿verdad?, que él conoció a una persona que le dijo, le doy gloria a Dios, porque tengo 20 años de ser cristiano y en mi trabajo no se han dado cuenta que lo soy. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Es de que tú dejes de profesar tu fe cuando se burlan o cuando empiezan a levantarse en contra tuya. Dice que tu fe sea sin fluctuar, que no cambies, que no varíe, que tu fe sea genuina, que tu fe sea de esa pura, de la que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. ¿Ya te calificaste? ¿Ya sabes en qué calificación o categoría está tu fe? Es un don, recuérdalo. Es algo que tú le puedes decir, como dijo aquel hombre, Señor, auméntame la fe. Si usted es de las personas que no tiene fe, que dice, yo creo que Cristo sana, pero a mí no. Yo creo que en Dios hay sanidad, pero yo no. Para todos es, solamente dice el que cree, todo le es posible. Así que mi hermano o estimado oyente, si usted ya escuchó, ya se calificó, bueno, miren qué categoría está, porque están ahora los de poca fe. ¿Quiénes son los que tienen muy poca fe? Como un grano, dice, poca fe como un grano de mostaza.
Y nos lo dice allá Mateo 17:20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si tú tienes esa fe genuina, si tú tienes esa fe, fíjate, como un grano de mostaza, es la punta de un alfiler, ese grano de mostaza. Dice, si tú tuvieras tan solo esa fe, tú moverías el problema gigantesco que tú crees que tienes. Tú quitarías todo obstáculo si tuvieras fe. Si creyeras verdaderamente en mi palabra, si creyeras verdaderamente en lo que yo te estoy diciendo, tú quitarías todo problema, tú quitarías todo obstáculo y me seguirías. Y harías, fíjate bien lo que dice, cosas imposibles, cosas grandes. Y te está hablando de un pequeñito grano de fe. Y que esa fe que dice de la mostaza, no es que es fe, dice, pero crece. Es uno de los arbustos más grandes que puede haber, los de la mostaza. Está hablando de que tu fe debe de crecer, tu fe debe de dar fruto, de alimentar a más personas, contagiar a más personas con tu fe. Dice, y está la fe como un fruto. Fíjate bien, uno es el don que Dios da y otro es el fruto que yo doy. El don de fe es el que Dios me da para venir y creer y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Pero luego viene el fruto, algo que yo tengo que dar, algo que debe de estar en mí, porque es una de las cualidades del Espíritu Santo. Dice, la fe como fruto del Espíritu. Se encuentra en Gálatas 5:22, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe. Es uno de los frutos que debe de estar dentro de nosotros. Es algo que debe de brotar en nosotros cuando venimos a Jesucristo, porque luego está el don de fe, que eso ya se te da cuando tú vienes a Cristo, cuando tú crees en Él. Dice ahí 1 Corintios 12:9, que es lo que nos ocupa el día de hoy, dice, a otros fe por el mismo Espíritu. Dice, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Es un don, es un regalo del Espíritu Santo. Y bueno, tenemos la fe natural, porque muchos dicen, yo sí tengo fe. Muchos tienen la fe natural. ¿Qué es la fe natural? Bueno, dice aquí la fe natural, todos los hombres tienen fe, fe en la vida. Fe que cuando se acuesta por la noche en la oscuridad, en la mañana habrá luz y sol. Nosotros nos acostamos, fíjate bien, y hacemos un acto de fe, ¿sabías tú? Porque desde el momento que tú te acuestas, te bañas, porque dices, porque mañana voy a ir a trabajar. Tú crees que vas a amanecer el día de mañana. Es una fe natural, porque tú planchas tu uniforme, tú preparas tu lonche, porque tú crees que mañana tú vas a ir a trabajar, o que mañana tú te vas a levantar, o que mañana tú vas a ver la luz de un nuevo día. Esa es una fe natural. No te puedes esforzar, no te tienes que mentalizar, es algo que por naturaleza todos lo tenemos. Y dice aquí, tienen fe en cosas naturales, por ejemplo, que la electricidad producirá luz y energía, que sus carros les llevarán a un lugar a donde quieren ir, etc. Esta fe es una confianza natural en las cosas materiales. Por ejemplo, yo creo que cuando me siento en una silla, no se va a quebrar. Tú te sientas por fe en la silla. Tú no estás pensando, ay no, y si se quiebra, y si me siento y se quiebra. Tú te sientas en fe creyendo que no se va a quebrar. Esa es la fe natural que todos tenemos. Tú crees en que hay electricidad y que va a haber luz. Esa es una fe natural. Yo no le puedo decir que esa es fe de un fruto o es fe de un don. Es una fe natural esa. Pero dice aquí, dice aquí, la fe natural que cada creyente tiene, en realidad toda fe es un don de Dios. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno Dios nos dio fe diferente. Hay unos que de tiro no creen en nada, como los ateos que dicen yo no creo en nada. Pero hay otros que Dios nos dio fe para creer. Hebreos 11:6 nos dice que para Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a aquellos que le buscan en fe, a aquellos que creen en Él. Dice, si tú crees, si crees y crees que le hay. Porque si yo oro para que Dios me dé un trabajo, o si yo oro para que Dios me sane, pero luego veo, como no sentí nada y no vi que en ese momento me llaman, yo empiezo a actuar por mi propia cuenta. Dice, eso le desagrada a Dios, porque si te acercaste para pedirle, tú debes de esperar y debes de creer que Él te va a responder. Para eso te acercaste. Dice, cree que hay un Dios que te escuchó y espera en Él. Y bueno, dice, cada persona salva ya tiene fe, pues de otra manera sería imposible recibir la salvación. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia y la fe son dones de Dios, es algo que Dios nos regaló a todo creyente cuando venimos a Jesucristo. Dice, nuestra fe que Dios nos ha dado es nuestra, reside dentro de nuestro espíritu y ahí debe de ser desarrollada y usada en la vida cotidiana. El justo por la fe vivirá. Y bueno, tenemos la fe espiritual. ¿Cómo reconocer que Dios existe? Y si es cultivada, crecerá y llegará a ser cada vez más fuerte hasta que eventualmente pueda llegar a moverse el nivel sobrenatural. Cada victoria y respuesta a la oración inspirada, más fe. La fe, no obstante, dice aquí, tiene que recibir dirección, fuerza mediante la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú escuchas un mensaje, debería de crecer tu fe. Tu fe tiene que ser cultivada. Cada vez que tú ves una respuesta a tu oración, cada vez que tú sientes una sanidad en tu cuerpo, tu fe debe de crecer. Tu fe debe de dar cada vez más, porque Dios nos pone ese granito de fe, esa hortaliza, ese granito de fe de mostaza, pero dice que es el más grande entre los arbustos. Así debe de crecer nuestra fe cada vez que escuchamos la palabra de Dios o la leemos, dice, porque la fe entra por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que tú sigues escuchando mensajes y sigues escuchando testimonios y escuchamos a personas que dicen, yo no tengo fe? No, yo batallo para creer. Ore usted que tiene fe o pídale usted a Dios. ¿Cómo es posible? Si nuestra fe debe de ser cultivada y debe de ser creciendo, como dice, como el grano de mostaza. Dice aquí, para concluir, dice, si un cristiano dice no tengo fe o no tengo la suficiente fe, está contradiciendo las escrituras que declaran que tenemos fe. Una fe suficiente para hacer posible todas las cosas al creyente. ¿Cómo es posible que usted dice que tiene fe, pero no cree en la palabra de Dios? Entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso y que lo que Dios dice no es verdad. O tiene fe o no tiene fe, como decíamos al principio. Hay dos pasos: o es una persona de fe o usted es una persona incrédula. Pero usted no puede decir que tiene fe, pero que no tiene fe. Que tiene fe, que Dios sana, pero no cree en lo que dice la palabra. Reflexionémonos y miremos en qué categoría tenemos nuestra fe y pidámosla a Dios, porque dice que sin fe, si usted dice que no tiene fe, usted es una persona que está desagradando a Dios. Así que dice aquí que nosotros debemos de estar como estuvieron aquellos hombres en el salón de la fe, de ahí de Hebreos 11. Mire lo que es la fe y lo que hicieron estos hombres con esa fe que Dios depositó en ellos y que está en cada uno de nosotros. Estos hombres hicieron ejercitar su fe y llegaron a hacer grandes cosas. Dice aquí, ¿y qué más digo? Porque el tiempo es Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El don de fe es una impartición de fe sobrenatural que viene directamente de Dios y se extiende más allá de lo humano hasta llegar a veces al nivel creativo. Mire todo lo que hace la fe y todo lo que hicieron estos hombres.
escaparon a bocas de leones, conquistaron grandes batallas. Mi estimado oyente, haga crecer su fe. Y si no la tiene, pídale a Dios y dígale, auméntame la fe. Ayúdame a creer en ti, como dijo otro hombre en los evangelios, le dijo, ayuda a mi incredulidad. Que verdaderamente nosotros seamos sinceros delante de Dios y que pidamos la fe. Última definición que es fe, dice, el don de fe es la habilidad dada por Dios para creer que Él hará cumplir lo imposible, y esto es a nuestra palabra. Honremos a Dios con nuestra fe, oremos los unos por los otros y hagamos que otros crean en nuestro Señor Jesucristo. Pidamos este don, es para todo creyente, y de esa manera usted estará trabajando en la obra de nuestro Dios. Espero y esta enseñanza de este don de fe te sirva para que la pidas y la hagas crecer en ti. Y te seguimos haciendo la misma recomendación, que si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales o enseñanzas como las que te damos el día de hoy, te suscribas a nuestras redes sociales.